Hola chicos, buenos días. Levanten la manita a ver si me escuchan, por favor. Así es, maestra. Hola Edgar, buenos días. Hola, maestra, buenos días. Hola Víctor, buenos días. Buenos días, maestra. Ahorita viene Marisol. Sí, muchas gracias. Voy a ver si les puedo poner un video antes de que empecemos la clase. Hoy tenemos que ver el tema de investigación de campo, ¿sale? Entonces, para estar pendientes. Buenos días, Diana. Buenos días, Miss. Edgar, no te encuentro aquí en mi lista. Ya te encontré. Maestra, Ok, disculpe, gracias. Mande. tengo que salirme cuarto para las 11 porque tengo que ir al dentista. Se me cayó mi retenedor. Sí, no te preocupes. Ya sabes, yo creo que de una vez les voy a dejar la tarea para esta semana. Quiero que me chequen, ¿cómo será? Bueno, como no van a poder hacer investigación de campo porque no podemos salir, entonces, quiero que me revisen la biografía de un científico, la que gusten, que la chequen. Y sobre de eso me hagan pues un trabajo, pero les estuve corrigiendo durante la semana a quienes me enviaban sus trabajos, que por favor, o sea, no porque no estamos yendo a clases, hagan las cosas nada más a la y se va. Los contenidos son buenos, muchachos. Me gusta que le ponen empeño y buscan buenos temas, pero al final no nada más es que me avienten la hoja así con lo que capturaron y ya, ahí se va. Me van a buscar esa biografía de cualquier científico y me tendrán que decir qué es lo que hizo, qué es lo que propuso. Generalmente los científicos, y ahorita lo vamos a ver en nuestra investigación de campo, hacen mucho muestreo para poder lograr concluir algo, por ejemplo, una vacuna, un medicamento, una teoría, entonces hacen mucha investigación de campo. Entonces, el científico que ustedes quieran abarcar, pero bonito, por favor, traten de utilizar la hoja que les pone la universidad para sus trabajos. Los que ya lo hacen no tienen ese problema, no se los he dicho, pero los que no, por favor, háganlo. La hoja de la universidad, una portada bonita con su nombre, la materia, de qué carreras son. Digo, los que lo hacen, felicidades, porque pues esos son trabajos bien hechos. Ahora, cuando ya me hablen del científico, pues pónganme datos relevantes, no me copien ni me peguen lo que encuentren y por favor no chequen Wikipedia. No quiero Wikipedia. Quiero un artículo serio. Wikipedia lo puede manipular cualquiera. Entonces, si ustedes, por ejemplo, entran a la página de la UNAM, a la página de la UAP, de cualquier universidad o incluso de revistas científicas, pónganle ahí revistas científicas y se van a dar cuenta de muchos artículos muy buenos que ustedes me pueden enunciar aquí. Por ejemplo, hay anuncios bueno, artículos de carnes, de alimentos, de medicamentos que son muy actuales y se los digo porque yo he estado haciendo una investigación con mi hija de, por ejemplo, alimentos funcionales que te dicen, ay, no, que vas a bajar 5 kilos de peso y al final nada más te daña el riñón y ni bajas de peso, ¿sale? ¿Qué están haciendo los científicos con esos estudios? Porque no quiero y no porque no sean importantes, no quiero a Luis Pasteur, no quiero a científicos de la época pasada, quiero científicos modernos. Hay científicos muy buenos, por ejemplo, acá la UAP ha hecho muy buenos trabajos de abono orgánico. O sea, quiero investigaciones recientes. Latino, maestra, que el científico que yo quería investigar. ¿Ande? Le dio justo en el científico que quería investigar. No, pero tienen que ser recientes. Hay muy buenas Es que sí, investigaciones. Buenos días, Marisol. hay, hay un Ya muy te buen escuché libro que que se andas por llama ahí. Hay un muy buen libro que se llama Cazadores de Microbios, o sea, es muy interesante y ahí el que más me gustó fue Luis Pasteur. Él quería Ah, hacer una investigación.
Ah, bueno, Bueno, pero, o sí, sea, ya no se puede. el hecho de que un científico actual se base en un pasado está bien, pero no quiero que me digan los pasados, generalmente ya todo el mundo lo sabe. Quiero que ustedes chequen nuevas investigaciones. Ese es el punto. De nada nos sirve hablar de lo que hizo Luis Pasteur porque ya lo hizo. Pero ¿qué están haciendo hoy los científicos? Por ejemplo, hay criminólogos que están hablando de nuevas técnicas para evidenciar, nuevas formas para asegurar los indicios en una escena del crimen, cómo estudiar el ADN, como por ejemplo, ¿han visto ese programa de Bonds? Cómo recrea a través de los huesos cómo era una víctima o así, cosas novedosas, porque pues de lo que se trata es que ustedes se enteren de lo que está pasando en el mundo, ¿sale? Por eso no los pongo a que me chequen cosas pasadas, porque pues ningún caso tiene, ¿sale? Bueno, voy a ver si les puedo poner el video, si no, es que estoy pasando lista, aunque no lo crean. Oigan, y los que no me han enviado tarea, ¿cómo piensan que les voy a calificar, muchachos? Pregunto. Porque todos los que me han mandado, todo les he calificado y les he puesto retroalimentación para decirles en qué están las fallas. Déjenme ver si puedo poner el video. A ver, ya, me dicen por favor si lo ven. Estamos viendo nada más un documento de Word que dice investigación de campo y hay como Ah, un señor camuflajeado. bueno. ¿Ya se ve? No, maestra. No, maestra. Estoy viendo el documento. Hay que ir a la sesión y ponerlo, ¿no? A ver. No, todavía no se ve. No, No, pero permítanme un segundo. Es que aquí tengo problemas técnicos, aguántenme un segundo. Era respecto de una chica de contabilidad que le pregunta a varias personas si conocen la definición de investigación de campo. Entonces, pues bueno, ahí cada quien daba su opinión. ¿Qué es la investigación de campo, muchachos, o trabajo de campo? Aquí nos dice en este documento que les busqué de Alberto Cajal que es la recopilación de información fuera de un laboratorio o lugar de trabajo. Es decir, los datos que se necesitan para hacer la investigación se toman en ambientes reales no controlados. Aquí nos pone un ejemplo. Nos dice que los biólogos que toman datos de un zoológico, los sociólogos que toman datos de interacciones sociales reales, los meteorólogos que toman datos del clima en la ciudad. Aunque este tipo de investigación se realiza en la naturaleza o en ambientes que no son controlables, puede ser llevado a cabo con los pasos del método científico. Los que tengan su micrófono abierto, por favor, pónganlo en silencio, por favor, porque sí, los escucho cómo respiran. Bueno, algunos autores dan su propia definición de investigación de campo. Vamos a ver algunos de ellos. A quien le interese puede tomar alguno de estos investigadores para su tarea. Y les decía que es importante esto de las tareas porque, muchachos, si me decido, con eso les califico el ordinario de una vez. Estoy preocupada por los que no me han enviado absolutamente nada. Ahí sí, yo creo que voy a preparar un examen para los que no, pero los que han cumplido con todo y se han ido a investigar y han cumplido con los requisitos, y aun cuando a los que les he modificado que les faltan requisitos, han cumplido, lo voy a tomar en cuenta y con eso ya les pondré la calificación final. De hecho, ya tienen calificación del primer parcial, por si gustan checarla. Santa Paleya y Filiberto Martins nos dice que la investigación de campo consiste en una recolección de datos directo de la realidad, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula las variables debido a que se pierde el entorno de naturalidad en el cual se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tal cual observas el fenómeno así real, ¿qué le cambias? Nada. Nosotros en las ciencias sociales
sí podemos hacer esa manipulación, porque de alguna u otra forma nosotros cambiamos o interpretamos de diferente forma las cosas. Entonces, esa es la gran diferencia entre nosotros los sociólogos o los que estudiamos ciencias sociales con los que estudian los fenómenos de forma científica. ¿Sale? Fidías Arias nos dice que la investigación de campo es aquella en la que los datos se recolectan o provienen directamente de los sujetos investigados o de la realidad en la que ocurren. En esta investigación no se modifican ni manipulan variables, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. En la investigación de campo también se emplean datos secundarios, los cuales pueden provenir de fuentes bibliográficas. Un ejemplo de esto y muy claro es cuando van a estudiar el comportamiento de un animal. Yo recuerdo mucho una película que vi hace como 10 años, que era Gorilas en la niebla. No sé si alguien la ha escuchado, pero esta señora que se fue a investigar a los gorilas, se fue a mezclar entre ellos, observaba comportamiento, alimentación y toda la mecánica que tenían en la manada para después ella evidentemente escribir un libro, pero obviamente antes de ir con ellos, ella se documentó a través de libros, revistas, para saber primero cómo era el hábitat, cómo tenía ella que prepararse, porque un científico no va a ir con los ojos cerrados o cualquier investigador a decir, ay, pues a ver qué encuentro. Hemos estado haciendo nosotros durante el curso algunos ejercicios donde observamos, pero ya tenemos un conocimiento previo, no es así como de, ay, a ver qué se me ocurre. Ya tenemos ese gusanito de checar o de plantearnos un interrogante que mucho les he puesto a algunos en sus trabajos, de, a ver, plantea primero el problema, o sea, ¿por qué vas a investigar? Toda investigación tiene un punto de partida. A ver, ¿por qué voy a hablar de la criminología o de la criminalidad o del suicidio? Ah, bueno, porque en estos tiempos se ha visto que se acrecentan esos fenómenos. Entonces, siempre hay un punto de partida. Lo que queremos investigar o sobre lo que queremos hablar siempre nace de un punto, ya sea social, ya sea económico, político, fisiológico. Incluso ahorita hubo una investigación muy buena que me mandaron. Todas sus investigaciones son buenas, muchachos. Créanme que me da mucho gusto que sean así de inquietos. Me hablaron del coronavirus y me hicieron, hagan de cuenta como que pues la historia de cómo nace, en qué países, estuvo muy, muy buena. Y eso es el chiste. A ver, ¿qué le dio a ese compañero o compañera, no recuerdo, de hablar de ese virus? Pues porque lo estamos viviendo, porque lo está observando, porque sí se volvió en un problema. Tan es así que hoy estamos tomando la clase así porque no podemos salir. Entonces sí es un buen punto de observación. También me hablaron de el espacio, una investigación muy buena. No veo aquí conectado a su compañero, pero fue una investigación. Ah, sí está, cómo no, ahí está Nicolás, un buen análisis. Entonces, Hola. hablaron también, Marisol tocó un punto muy bueno. Ese es un problema social que se detecta, que se ve, la problemática que estamos viviendo actualmente con los chavos, con los feminicidios, con toda esa serie de cosas. De verdad son puntos de partida para que ustedes se abran y chequen qué es lo que está pasando y cómo lo podemos prevenir. Solucionar, muchachos, pues es algo utópico, pero sí podemos prevenir o dar una solución o lo más acercado a una sugerencia, ¿no? Entonces, todas sus investigaciones tienen un punto de partida. Algunos todavía no lo saben plantear como tal. Algunos, la verdad es que felicidades, entregan unos trabajos, vaya, increíbles. Pero a los que les falta la metodología, partan de esa base. No me ponen cuál es el objetivo.
toda una investigación tiene un objetivo, sino qué chiste tiene que la hagamos. Por ejemplo, yo estoy escribiendo un libro. ¿Cuál es el objetivo de escribir ese libro? Ah, pues dar a conocer tal cosa o que se analice tal cosa, pero debe de tener un objetivo. Si no planteamos el problema, ¿por qué surge la investigación? Los objetivos. Incluso ya en trabajos de mayor metodología, tendremos que plantear la hipótesis, la justificación, el marco teórico, el marco referencial, el conceptual, o sea, ya más cosas. Yo les he pedido una investigación ahorita, por decirlo así, ligerita, para que ustedes vayan comprendiendo qué pasos hay que llenar para llevar a cabo una investigación. Pero por eso los corrijo, no porque estén mal. Ningún investigador está mal, así escribieran 2 renglones, pero entiendan que tenemos que cubrir ciertas metodologías para que esos trabajos sean excelentes. ¿Sale? Tenemos también al investigador Arturo Elizondo López, es mexicano, indica que una investigación de campo está compuesta de fuentes de datos basadas en hechos que se producen espontáneamente en el entorno del investigador y por aquellos que éste genera para conocer el fenómeno. A ver. El investigador recurre a cualquiera de las fuentes con la finalidad de acercarse a un juicio que le permita comprobar o rechazar una hipótesis. Recuérdense que la hipótesis puede variar dentro de la investigación, ya sea al inicio, cuando ya la estamos desarrollando o al concluir. Y ahí es donde muchas personas de repente se frustran porque dicen, chin, es que no llegué al punto que yo quería demostrar. Pero igual dentro de la investigación resultan más teorías o más hipótesis que pueden surgir. Entonces no se sientan mal cuando ustedes empiecen una investigación y digan, China, el resultado no era el que yo esperaba, pero durante ese desarrollo que ustedes tuvieron se dieron cuenta de otros acontecimientos o situaciones que se pueden abordar y aterrizarlo ya en la conclusión. Hay muchos o algunos, la mayoría de ustedes me ponen una conclusión pues como muy sencilla. No. Todos sus trabajos han sido exhaustos. O sea, sí han agotado 2, 3 fuentes, 5, hay quien me ha puesto a 10 fuentes de investigación. Entonces no la podemos concluir en 5 renglones, porque tendremos en la conclusión que decir, bueno, una cosa es lo que ustedes observan y otra es la cosa que ya se observó. Es decir, por ejemplo, concluyo que el presente trabajo sí cumplió mi objetivo general, que era tal cosa, ok, pero también advertí que para tal persona era o es esto, y para otra persona o para otro investigador o otra fuente era esto. Entonces, una conclusión, muchachos, no es tan a la ligera, porque ahí será donde nosotros tengamos que soportar y decir, bueno, valió la pena, no sé, si se desvelaron 1, 2 noches, ¿a poco 4 renglones significa todo el tiempo que le invirtieron a esa investigación? Ahora, por ejemplo, también les marqué que muchos no me ponen una introducción. Sí debemos darle al lector de qué va a tratar esa investigación, porque se supone que quien lea el trabajo no sabe de qué va a tratar. Va a saber de qué va a tratar cuando empiece a leer todo, pero siempre debe haber un punto, ya se los dije, de partida. ¿Sale? Vamos a ver qué dice Mario Tamayo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Si no me pueden interrumpir, ya saben, ¿eh? No tengo problema con eso. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? Acuérdense que alzan la manita y yo les doy la oportunidad de hablar. ¿Tienen alguna duda? No, maestra, todo claro. No, ninguna. Todo bien. Bueno, acuérdense que levantan la mano, por favor, y silencien su micrófono en lo que no estamos hablando para que no se escuche, bueno, al menos yo no escuche qué andan haciendo por allá. Este investigador Mario Tamayo nos dice que en la investigación de campo los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se les denomina primarios. Y también según Tamayo, el valor del resto
El valor de esto radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación. Yo me he dado cuenta de este tipo de investigación, yo, abogada, desde el punto de vista en el que otras ciencias que auxilian al derecho, como la sociología, que observa fenómenos que pasan en la realidad para después legislarlos, la criminología, acabo de dar una materia que se llamó penología, donde se estudia cómo es que la pena va a ayudar a la reinserción o a la rehabilitación del delincuente. Entonces, sí tenemos que ir a esa realidad, sí tenemos que visualizar. Por ejemplo, hubo un trabajo que dejé de asesinos seriales y ahí me ponían el caso específico de uno y hacíamos como un estudio clínico y ustedes me van a decir, ay sí, pero ¿qué no son abogados? Sí, pero como abogado no te puedes desfasar de la realidad porque entonces no entenderías a tu cliente. ¿Cómo es esto? A ver, por ejemplo, el caso este tan sonado de la señora que mataba a las viejitas. Ah, bueno, ella traía un trastorno desde la niñez porque fue una chica o una niña maltratada, abusada sexualmente, crece y en el afán de ayudar a las personas mayores a que no sufran, las mata. Las asfixiaba con una almohada y les dejaba un rosario en las manos. Entonces empieza a hacer esa práctica y cada vez que llegaban a las escenas del crimen decían, ah, bueno, a ver, hoy perfeccionó este paso, hoy no hizo esta cosa. Y cuando ya la tienen enfrente, entonces empiezan a hacer muchos estudios. De hecho, hay incluso un libro que, que data de de toda su historia psicológica para llegar al punto de por qué hacía las cosas. El hecho de que ella esté detenida y con una sanción privativa de libertad de muchos años, realmente no la va a curar, chicos. La penología falla en ese contexto. Entonces, como yo les digo a mis abogados o a mis maestros, ustedes tendrían que decir cuál es el tipo de sanción que debería tener una persona con trastornos de esa naturaleza que arrastra desde muy temprana edad para llegar a un punto en el que una pena o una sanción realmente sea, primero, cumplida y dos, rehabilite a la persona. Y si no va a tener rehabilitación, pensar en una solución alterna. Porque hoy vemos feminicidas, hoy vemos delincuencia organizada. Muchachos, yo no creo que esas personas se rehabiliten, sinceramente, pero bueno, ese es otro boleto. La cuestión aquí es ir al campo, cerciorarte con tus propios sentidos de qué es lo que está pasando, hacer una reflexión y entonces empezar a investigar. ¿Sale? El diseño en la investigación de campo hace referencia al uso de la realidad por parte del investigador, por lo cual se pueden afirmar que existen existen tantos diseños como investigadores. Cada investigación es un diseño propio que presenta el investigador con base en determinada realidad. La estructura de pasos a seguir en la investigación, ejerciendo el dominio de la misma con el propósito de hallar resultados confiables con relación a las incógnitas surgidas de la hipótesis o el problema. Compone la mejor maniobra a seguir por el investigador para la adecuada solución del problema planteado. El diseño también es una serie de actividades progresivas y organizadas adaptables a cada investigación y que sugiere los pasos, pruebas y técnicas a emplear para la recolección de análisis de los datos. Lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que sí, efectivamente cada quien va a proponer la forma en que va a plantear su trabajo, pero sí debemos seguir ciertas reglas, ¿sale? Para que no me digan, es que dijo la doctora que como yo quisiera hacerla. Sí, sí, sí. Yo no te voy a atar las manos de si te quieres ir al campo, que si quieres ir a un plantío de frijol o de marihuana. Eso yo no te lo puedo sugerir, porque al final es parte de la investigación, pero sí te puedo decir la metodología que tiene que llevar, ¿sale? Hay diferentes tipos de investigación de campo. Una de ellas es el diseño de la encuesta, que es la que quería que viéramos en el video. De hecho, también les subí en la semana las diferencias entre la investigación documental y la investigación de campo en un video. Sería bueno que lo chequen, por favor. El diseño de encuesta.
Se le atribuye únicamente a las ciencias sociales. Basa su premisa en que para estudiar determinada conducta de las personas, lo ideal es preguntarle directamente a ellas en su entorno. ¿Por qué creen ustedes, muchachos, que hicieron el censo ahorita en marzo? A ver, que alguien me diga, ya saben, levantando la manita, por favor. ¿Para qué creen ustedes que se hace ese dichoso censo? Levanten la manita y yo les doy el habla. A ver, Víctor. Bueno, no sé por qué lo hacen en marzo, pero No, ¿por qué hacen el censo? O sea, ¿por qué? En realidad, ¿para qué? Son encuestas, ¿eh? A mí me vinieron a la casa de ustedes a preguntar una serie de cosas. ¿Por qué creen que hagan eso? A ver, Víctor. pues uno para tener, bueno, yo en la casa yo fui quien contestó, el que atendió a la persona ahí del INEGI, Sí, y más que nada, yo creo que quieren saber el estado de la población, no nada más así cuánta gente vive en el país, sino en qué condiciones se encuentran. Me estuvieron preguntando cosas así como, cuántos años tenemos, si tenemos pisos de tierra o de cerámica. exacto. Como Para ver en qué condiciones vivimos los mexicanos, ¿sale? sí. Y estas encuestas son, a ver, ¿qué pasa, Marisol? Sí, incluso a mí me tocó la semana pasada que estuve allá en el trabajo, que llegaran y cuando se dieron cuenta que éramos como una casa de jóvenes, nos dijeron que entrábamos como casa hogar y que después regresábamos, que ellos regresaban después porque entrábamos en una clasificación distinta. Entonces, incluso hasta las instituciones también las miden porque de alguna forma, pues eso nos puede servir posteriormente para otras investigaciones o para seguir. Claro, muy bien, me parece correcto. A ver, por ahí andaba Fabiola, ¿por qué bajó la manita? Muchas gracias, Víctor. Marisol, muchas gracias. Fabi, ¿dónde andas? Aquí estoy. A ver, ¿qué pasó, Fabi? Pues yo creo que hacen el censo precisamente para es como una investigación para saber cómo estamos en todos los niveles, tanto de estudio como socioeconómico y Muy bien. de integrantes de la familia. Ok, muy bien, Fabi, muchas gracias. Nico, Pues yo pienso que lo del censo lo hacen primero para conocer la condición tanto de crecimiento o desarrollo que hay en el país, poder también, a mí lo que me llamó mucho la atención es que ahora en la etiqueta tiene unas letras, la C de censo, la D de sí. desocupado, la CB, y yo me puse a investigar las últimas letras que son 2 letras, y una se refiere, por ejemplo, de domicilios que tienen un negocio, que ocupan parte de la vivienda para rentar o para tener un negocio. Órale, Otro muy también, bien. otra clave dice que se refiere, en este caso, como lo comentaba Sol, para instituciones de bienestar social o casas hogares. Excelente, muy bien. Entonces, eso permite ver que entonces siento que en este censo ya van a poder clasificar ya con una etiqueta o con ese tipo de leyenda, qué parte de la población está teniendo a lo mejor marginación social, qué parte de crecimiento tiene hasta cierta colonia en qué parte se está concentrando ciertas necesidades propias que te va a dar la misma estadística. Y obviamente también pues, te preguntan, ¿no? Que si tienes boiler, que si tienes tele, que si tienes piso, que cuántos pisos, todo ese tipo de cosas también. ¿Cómo te van en ese caso en la economía? ¿Cuántas personas pues trabajan y ese tipo de cosas? Entonces, Claro. ya te da como que un panorama amplio de cómo estamos en términos generales, pero también de cómo está en cuanto a términos sociales, pues. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya ven cómo sí se puede y los demás, ¿por qué no hablan? Gracias, Nico. Sí, Los sí. escucho porque hay personitas que están presentes y necesito saber qué piensan. A ver, ¿quién dice yo? De los que no han participado. A ver, Rosy, buenos días. Buenos días, maestra. Bueno, comparto todas las opiniones de mis compañeros, que al final son indicadores socioeconómicos que tiene la población mexicana y que esto a su vez va a ayudar a, digamos, en las políticas públicas que se van a implementar en México, digamos, para la toma de decisiones y de qué forma van a
empezar a incentivar ciertos sectores y de qué forma. Perfecto, muy bien, Rosy, muy bien. Excelente. Muy buenos trabajos, Rosy, ¿eh? Muy buenos trabajos has enviado. Muchas gracias. A ver, los Gracias a demás, usted, maestra. no los escucho. Eva, me interesa tu opinión. Bueno, creo que no quieren participar el día de hoy. Seguimos con la explicación. Ya saben que me pueden interrumpir, ¿eh? Sin problema. Hay otro diseño estadístico, muchachos. Este realiza mediciones para determinar el valor de alguna variable o de un grupo de variables. Se basa en un análisis cuantitativo o evaluación numérica de fenómenos colectivos. Y yo esto de las estadísticas lo he visto mucho, por ejemplo, en el trabajo. En el Poder Judicial de la Federación, mes con mes, tenemos que rendir una estadística. ¿Cuántos asuntos entran? ¿Cuántos salen? ¿Cuántos están en estudio? Se hace una valoración de cada caso para que se pueda medir, en este caso que yo les digo, cómo va la productividad de cada órgano. No sé en sus empresas cómo es que lo lleguen a medir. Si alguno tiene algo que expresar, sería bueno que nos comentara. ¿Qué hacen en su casa? Bueno, en su empresa. Alfredo. Es respecto a cómo se mide, en qué sentido, maestra. Por eso, si se hacen estadísticas, por ejemplo, yo te digo, en mi trabajo se ve cuántos asuntos recibimos, por ejemplo, ese mes. Entraron, no sé, 20 amparos. Ah, bueno, hay que ver de esos 20 amparos cuántos se resolvieron, cuántos se quedaron, cuántos, o sea, eso es una estadística para medir. Las estadísticas son sistemas de medición. En tu empresa, ¿cómo le hacen o en tu trabajo? Por ejemplo, ahí tenemos bueno, nos la pide la Auditoría Superior de la Federación, que se llama el control interno. Ajá. Ahí vemos varias estadísticas o varios modelos. Sí. Por ejemplo, modelo interno de resultados. Y dependiendo, dependiendo de la a medir, que son ciertas características que se pueden pues solicitar, va uno Sí. enviando la información y es trimestral. Ah, ok, me gusta, muy bien. En mi caso, por ejemplo, que llevo auditorías, pues ahí nos piden qué tipo de auditorías llevamos, cuántas se atienden, cuántas quedan en pendientes, Exacto, cuántas muy quedan bien. así que en culminadas, y Perfecto. nos piden cuáles son los aspectos que podríamos mejorar. Ándale, llegaste a un punto bueno. Estas estadísticas son una oportunidad de mejora. Muy bien, José Alfredo. Muy bien. Felicidades. Wendy, Gracias. Bueno, no sé si estoy bien mi ejemplo, el que tú voy a dilo. dar. Ujú. Pero pues yo trabajo en una tienda departamental. Ok, muy bien. Entonces lo que nosotros hacemos es medir las ventas que llevamos nosotras. Ahí Perfecto. vamos, bueno, se van colocando las prendas y los clientes que vamos atendiendo. Entonces Ah, esto nos hace que, por ejemplo, si llegamos a una cierta cantidad de dinero y de prendas que vendemos a la semana, a nosotros pues nos dan un bono. mira, es un bono de productividad, me supongo. Exacto. Entonces, pues así nuestros jefes están midiendo nuestras ventas y que sí estamos logrando los objetivos de cada semana. Es muy buen ejemplo, Wendy. Muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Víctor. En mi área de trabajo, bueno, Víctor es Juan. Ok, no hay problema. Marisol. En mi trabajo llevamos tanto de encuesta como de estadística. Ok. Cada vez que realizamos un evento, hay unas encuestas al final del evento realizado para que podamos hacer mejoras. O también de los que se encargan del área de capacitación, al finalizar, por ejemplo, cuando capacitan a DIF o ya sea aquí o en otro lado, en otro país, también hacen encuestas. El estadístico, cada mes hacemos recolección de información para poder medir el impacto de los programas
para Sí. residentes, para familias y también el impacto hacia otras instituciones. De forma que al siguiente año se entrega un informe de resultados de la mano del estadístico con el uso de recursos económicos con los que estuvo la fundación, que el estadístico, pues finalmente es lo que tendrá que sustentar el de los gastos. Eso, perfecto, muy bien. Y ya con eso se ve una distribución para que el siguiente periodo sea, si no más o menos igual, no sea mayor o también no sea menor. Sirven para medir, ¿no? Sí. Perfecto, muy bien, Marisol. Nico. Bueno, allá lo que es en la empresa se hace lo que es cada mes, le llaman junta tops, en la Ok. cual se ven lo que son indicadores económicos del negocio, se ve, por ejemplo, cuántas tiendas se tiene abierta, cuántas en su momento tienen buena venta por más de 18 meses, se le llama tienda madura comparativa base. Entonces, Órale. se analiza esa parte, también se ve en su momento cómo va el comportamiento del ticket de la gente que entra a comprar y cuánto es el ticket y lo que son las personas. Entonces también se lleva ese comportamiento y se ve, por ejemplo, en base a los consumos, qué es lo que más se está distribuyendo, si son servicios, si son lo que tiene que ver con cigarros, refresco, si es botana, si es lo que es comida, lo que es fast food, el kosher, que es todo el producto de comida rápida. Entonces se analiza todo ese tipo de situaciones y ya en base a eso pues se va viendo cuánto es lo que ganó a fin de mes la empresa o cuánto si se bajó, porque se manejan indicadores como los gastos de almacén, Ok. lo que es el gasto de nómina y se analiza lo que es el gasto de distribución. Entonces toda Oye, esa Nico, parte. y Mande. por ejemplo, si algún área, no sé, vota una irregularidad de un periodo a otro, ¿se va específicamente a checar o cómo sería la reacción? De ahí lo Si, que es, de aquí lo que se hace, por ejemplo, si se nos subió el gasto de almacén, pues entonces ahí el trabajo es ver, bueno, qué fue lo que más nos impactó, si fue la renta, si fueron servicios, si fueron mantenimientos, ok. y se va más hacia el fondo, porque a lo mejor aumentó el gasto de mantenimiento de los montacargas, entonces bueno, hay que ver Es por decir, qué. no se fían, por ejemplo, vamos, una empresa, me supongo yo, porque yo nunca he trabajado en empresa, lleva cierta estabilidad. Es Si en algún correcto. momento se desfasa, ahí es donde hay que poner especial atención en ese punto. Es correcto, sí, le llaman lo que son factores, o sea, se determinan Ok, factores en base, y todo va en base a la transferencia de la venta y la transferencia contra el gasto. Sacas pues, una ponderación y ya ilumina si estás en satisfactorio, en mínimo, o si estás fuera de meta. Te ok, colorean muy bien, como un muy semáforo te bien, colorean, sabes que este punto está en rojo. excelente, Algo tenemos que hacer aquí porque perfecto, algo nos está pegando. Y así como se nos perfecto. da. Y más aparte Oye, también nos pues, miden el grado de salud. Ahí, pues es que es importante. sí. Si tú no tienes, cuando se trabaja con personas, muchachos, es importantísimo. Yo siempre digo que si tu personal no está bien, ya sea física o psicológicamente, no puedes tener una buena productividad. Eso es una realidad. Muy bien, Nico. Es Por correcto. ahí vi a Eva. Eva, Sí, ya manifiéstate. estoy aquí, maestra. A Perdón, es que ver. hace rato no podía activar mi micrófono, No, pero a ya ver, estoy por aquí. favor. Ya estoy aquí. Bueno, pues en mi trabajo, maestra, se llevan unos reportes donde se llenan las actividades de productividad por delegado. Ok, Entonces, estas actividades de cada delegado son lo que, de acuerdo a sus planeaciones, lo que realizaron y lo que no realizaron. perfecto, muy bien. Y eso ya nos da, como lo venimos comentando con los diferentes compañeros, un parámetro para de ahí ver qué se mejora o qué decimos Exactamente. definitivamente no funciona. Muy bien, Eva, muy buenos días. Sí, buenos días, maestra. Excelente. Perdón, ¿eh? No, está muy bien. ¿Cuál Gracias. sería el otro diseño? El diseño de casos. La investigación absoluta de uno o varios objetivos a estudiar, lo que proporciona un conocimiento amplio y detallado de los mismos. Se fundamenta en estudiar cualquier unidad de un sistema para estar en condiciones de conocer algunos problemas ordinarios del mismo. Este diseño de casos es muy frecuente en las ciencias sociales. Por ejemplo, vemos una conducta repetitiva.
¿Se acuerdan que empezó a darse el brote de los matrimonios de personas del mismo sexo? Para mí son uniones. Ese es un punto a debatir. Entonces, empezábamos a ver que este caso era más reiterado, se presentaban amparos para que estas personas tuvieran esa prerrogativa, ese beneficio, porque al final, muchachos, pues sí se adquieren ciertos derechos y obligaciones cuando dos personas, sea hombre, mujer, 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 hombre, hombre, deciden unir su vida con alguien. Nace un derecho, sí, pero también nace una obligación. Y no vayan a pensar que la obligación de, ay, te tocan a ti los trastes. No, vamos a obligaciones jurídicas. A ver, ¿cuáles son nuestras obligaciones jurídicas y cuáles son nuestros derechos? Entonces, empiezan esos casos a surgir o situaciones o problemáticas y entonces es cuando nosotros nos sentamos a visualizar qué es lo que tiene que acontecer. Mal hecho desde mi punto de vista porque en México estamos muy acostumbrados a que surja el problema, el caso, la situación, la circunstancia y luego ya hacemos una ley. Cuando que en otros países prevén ese tipo de conductas y se legislan desde antes y se crean verdaderas estructuras preventivas para que no ocurran esas situaciones. Si ustedes saben, la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica tiene nada más 7 artículos, muchachos. Y esa constitución es desde 1800 y fracción. Nosotros tenemos una constitución de 1917 con 136 artículos y miles de reformas, porque no nos gusta algo y le metemos otra cosa o le quitamos otra cosa. Nuestra constitución es una de las más manoseadas a nivel mundial. Y bueno, leyes tenemos para regalar. No, yo creo que no está en hacer más leyes, sino en prever conductas y situaciones para que efectivamente las que hay estén delimitadas y tengamos una verdadera sanción o una estructura jurídica que pueda someter ese tipo de conductas. Entonces, por ejemplo, en la medicina, a ver, ahorita estamos viendo el COVID-19. A ver, ¿qué se está estudiando? Pues una serie de acontecimientos, dónde brotó, cómo se manifiesta, las personas que ya fueran dados de alta, a ver, vamos a ver edades, vamos a ver dónde viven, cómo se alimentan, o sea, una serie de cosas que surgen a través de esta investigación de casos, ¿sale? ¿Tienen algún problema con eso o quieren dar algún ejemplo? Ustedes díganme. El que quiera ya sabe, levante la mano, por favor. Bueno, entonces seguimos con el diseño experimental. Este diseño experimental consiste en someter a un objeto o grupo de individuos a estudiar a determinadas condiciones o estímulos controlados para observar los efectos que se producen. Se busca hallar la causa de un fenómeno. Este diseño experimental, muchachos, yo lo he visto mucho en la medicina. Hasta te contratan para que te tomes los medicamentos y te digan, ah, no, pues sí, sí funciona y tiene ciertas manifestaciones o como dice en la cajita de medicinas, ¿no? Advertencias, ¿no? Puede causar los siguientes síntomas. También lo he visto mucho en cuestiones psicológicas. Este diseño experimental, les voy a recomendar que chequen una película que se llama, pues sí, creo que se llama así, Experimento, y entonces contratan, no recuerdo si son 10 o 20 personas, y entonces a 10 las ponen como delincuentes y a 10 las ponen como celadores o policías. Y entonces se empieza, eso sí, están en un lugar recluidos como si fuera una prisión y creo que es por un mes. La primera semana todo cordial, todo el mundo se llevaba bien, pero empieza la segunda semana, muchachos, y empiezan los problemas, porque a los que son delincuentes, bueno, están en esa hipótesis, ya no les gusta cómo se comportan los policías. Y obviamente a los policías ya no les empieza a gustar el comportamiento de los delincuentes. Véanla, de verdad está muy, muy buena. Al rato subo el link ahí a la página, porque es una muy buena forma de ver
cómo experimentan con nosotros y con nuestra psicología. Y eso se da mucho, por ejemplo, también en los niños. Empiezan a decir, a ver, vamos a ver qué es lo que les gusta más, leer cuentos, cantar, hacer ejercicio, dormir. Eso lo he visto mucho en los jardines de niños y con las educadoras. Marisol, ¿ibas a decir algo? Sí, que la película de la que hablaba fue un estudio que se realizó en Estados Unidos. Ajá, exactamente. Se colocó para poder estudiar el comportamiento. Entonces era un tipo de investigación experimental controlado. Exacto, muy bien. Y tenían variables ya específicas de lo que se tenía que hacer con sus indicadores. Sin embargo, las variables independientes, que en este caso ya fueron la personalidad de cada uno de ellos. Exacto, no las tenían controladas. Los resultados que se iban dando y no se terminó la investigación porque hubo un motín, porque ya estaba en riesgo y notaron niveles de crueldad bastante grandes en los custodios y depresión profunda en los presos. Y todo porque era experimental, entonces lo cancelaron, no llegó al término del estudio. Ah, sí, es verdad. Muy bien, Marisol. Para que vean, esa es una buena forma de checar un diseño experimental. A ver, vamos a ver qué pasa, cuál va a ser el resultado. Se tienen ciertos parámetros porque, bueno, se ha estudiado ya tanto el comportamiento de un custodio como de un delincuente, pero en personas normales que van a hacer eso como un trabajo, porque al final los contratan, es como un trabajo, se empieza a salir de control y eso ya no lo tenían previsto, por eso dicen, a ver, ya, calmados, ya, terminó esto. Entonces, sí dista mucho y fíjense, yo lo he visto a lo largo de 21 años de servicio, muchachos, donde yo trabajo, la gente cambia. Yo he tenido nombramientos de diferentes tipos y yo no cambio, yo sigo siendo la misma compañera que ayuda cuando puede y siempre me pongo en el lugar del otro para poder entender. Para que tú entiendas a una persona te tienes que poner en sus zapatos, porque si no lo haces así y tú crees, por ejemplo, si tú tienes una vida bonita, todo te ha sido fácil, has tenido muy buenas oportunidades, pues te vale. Pero cuando a ti te ha costado y has experimentado dolor, frustración, enojo, sí te pones en el lugar de alguien que dice, chin, ¿por qué no fui yo? Entonces, a lo largo de 21 años de servicio, muchachos, yo he visto injusticias, he vivido injusticias, pero eso no me hace a mí determinar que soy mejor o peor persona. Lo que me ha hecho esas caídas a mí, Lian, es decir, bueno, no me importa, se cierra una puerta, pero se pueden abrir 20, y si toco una puerta y no se abre, voy a tocar 3 más y no me doy por vencida. Pero hay personas que cuando encuentran un obstáculo se frustran y eso en un método experimental para ir viendo cuál es el punto de partida de ese shock, porque es un shock, es interesante. Hay muy buenas películas que se han dado a este contexto. De verdad, sería bueno que ustedes la checaran porque es un buen punto de referencia. ¿Alguien que quiera decir alguna otra cosa más? Bueno, entonces seguimos con el diseño cuasi experimental. Este diseño se encuentra estrechamente relacionado con el diseño experimental, pero no en estricto control de las variables. En el diseño cuasi experimental, los sujetos u objetos de estudio no son asignados al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento. Y esto yo, por ejemplo, lo he observado ya en cierto tipo de actividades. Por ejemplo, si tú quieres que te rinda más un trabajador, pues empleas al más joven, al que no tiene familia, ya está designado. Pero si tú quieres emplear a una persona con hijos, una persona embarazada, una persona ya de cierta edad, saben que van a tener ciertas complicaciones porque el mismo entorno a veces causa que la persona no llegue a trabajar o que llegue retrasada o que se enferme.
son ya cierto tipo de causas que dicen, bueno, sabes que mejor vamos a la segura y por eso se hace el experimento o se hace el trabajo de campo de esa forma. ¿Cuál sería un diseño no experimental? Se trata de estudios que se realizan sin manipulación deliberada de las variables y en los que solo se pueden observar los fenómenos en su ambiente natural para luego ser analizados. El diseño no experimental puede ser transeccional o transversal. En este caso cumplen con la finalidad de recolectar datos para describir variables y analizar su impacto en un momento único. El diseño transversal se divide en exploratorio, descriptivo y correlacional causal. ¿Cuál es el exploratorio? Se trata de comenzar a conocer las variables que intervendrán en la investigación en un momento específico. Vamos a explorar. Si nos vamos a ir a la selva, empezamos a checar qué tipo de árboles, qué tipo de animales, el tipo de suelo, descriptivo. ¿Se acuerdan que al inicio del módulo yo les decía que ustedes observaran o me describieran un lugar que les gustaba? Muchos de ustedes son muy perceptivos, captan la imagen y la empiezan a describir. Regularmente eso es lo que se hace en este tipo de investigación. Llegamos a un lugar y empezamos a ver qué pasa. ¿Cuántos hay de cierta edad, de tipo de piel, de religión? ¿Cómo son las casas, por ejemplo? A mí me llama mucho la atención Zacatecas por el tipo de arquitectura que tiene. Y ese tipo de ciudades se me figura mucho a Guanajuato, por ejemplo. Guanajuato tiene en su mayoría una estructura como colonial. Y entonces a mí me gusta checar ese tipo de, por ejemplo, el Centro Histórico de Puebla, en su momento, porque ahora ya ha habido muchas reformas y con tanto local como que se perdió esta esencia. Tenía una estructura parecida. Entonces, toda esa serie de cosas, a ver, quiénes llegaron ahí, quiénes colonizaron, quiénes construyeron, o simple y sencillamente el estar checando el tipo de estructura de las iglesias es algo también muy interesante. Entonces, ahí van ese tipo de investigaciones. El correlacional causal, este tipo de diseño busca establecer la relación entre variables sin determinar las causas o analizar el sentido de causa-efecto. El diseño no experimental también puede ser longitudinal o evolutivo. En este tipo de diseño los datos son recabados en diferentes momentos con la finalidad de analizar su evolución, sus causas y los efectos. Y este tipo de investigación tiene mucho que ver con el pasado. Yo he advertido, por ejemplo, cómo eran antes derecho penitenciario. Entonces, me he ido a buscar cómo fueron las primeras prisiones, desde los tiempos primitivos, ¿eh? Sí, todas han coincidido en el aislamiento de la persona que no se sujeta a las reglas de la comunidad. Todas han coincidido en eso. Cuando yo estudio derecho penal mexicano en tiempos de culturas como los aztecas, los chichimecas, los olmecas, ellos no aislaban a la persona, pero le daban castigos públicos y torturas y de verdad daños físicos importantes para que la persona entendiera que lo que estaba haciendo no era bueno. Actualmente ese tipo de derechos se vive en, por ejemplo, Arabia, a las personas que hacen algo indebido, una conducta delictiva, pues los dejan sin manos, sin brazos, sin piernas, sin ojos inclusive, y ese derecho se llama el derecho penal del enemigo. ¿Y por qué se le aplica al enemigo? Porque es alguien que está en contra de lo que los parámetros normales nos marcan. Entonces imagínense qué tipo de sanciones tan severas y con unos daños psicológicos increíbles para que las personas entiendan que no está bien lo que hacen. Ahora, por ejemplo, en la ciencia, ¿qué es lo que hace la ciencia en sí? Y las ciencias naturales, la biología, la botánica, la zoología. Ayer, por ejemplo, estaba viendo un documental del cuerpo. Es tan fascinante ver cuántos huesos tenemos, los músculos, las actividades de cada uno de nuestros órganos, el corazón, por ejemplo, si ustedes ven la estructura del corazón, está perfectamente bien ideada y entonces, ¿cómo va un científico a decir, a ver,
Antes las operaciones del corazón, muchachos, eran escasas porque no cualquier cardiólogo decía, bueno, hoy se hacen operaciones a corazón abierto que duran 8 o 10 horas y sin problema el paciente sale bien librado de una operación. Entonces imagínense el tipo de investigación que se ha llevado a cabo para que esto sea posible. Y sí, insisto, aunque haya diferentes formas de investigar, como ya vimos, científica, documental, ahorita la de campo, que tiene diferentes etapas o formas, todas tienen un origen, ya sea remoto o próximo, pero todas tienen un origen y todas nos van a llevar a un resultado o de propuesta o de delimitación, porque eso es lo importante, ¿sale? Entonces, en un último subtipo de diseño no experimental es el diseño ex post facto, que se refiere a cuando el experimento es realizado después de acontecimiento los hechos y el investigador no manipula ni regula las condiciones de la prueba. Este tipo de experimentos, muchachos, regularmente se hace cuando ya ocurrieron las situaciones. ¿Se acuerdan cuando lo del terremoto del 2017? Muchos geólogos empezaron a decir que por qué la Tierra tenía tanto movimiento y empezaron a revolucionar causas y teorías respecto de eso. Ahorita me estaba comentando mi hija el otro día que vio por ahí un artículo donde decía que la Tierra prácticamente ha cesado el movimiento. A mí me preocupa un poco porque como ahorita está prácticamente en calma todo, ¿qué va a pasar el día que empecemos con la actividad nuevamente? Es una buena interrogante. Y ahí, bueno, pues ya veremos qué sucede. Pero sí, un diseño de campo puede ser también una vez ocurridos los hechos. Sí, claro que sí. ¿Cuáles son las etapas de una investigación de campo? ¿Sale? Vamos a ver cuáles son las etapas. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O alguna intervención que alguien quiera decir? Yo quiero hablar, yo quiero proponer algo, yo quiero decir algo que me pasó. Chicos, esta clase también es para que ustedes interactúen y hablen. Y no los mismos, sino otros. Los quiero escuchar. Quiero saber que están vivos, que les preocupan las cosas, que tienen intereses. Bueno, seguimos con las etapas. En este sentido, para Tamayo, que ya habíamos visto que es un investigador, la metodología para realizar un proceso investigativo de campo puede ser de la siguiente forma. Primero, la elección y delimitación del tema. Eso es en cualquier tipo de investigación, muchachos. Si no tenemos el tema sobre qué vamos a investigar, nos pueden gustar muchas cosas, pero realmente tenemos que delimitar el tema, ¿sale? La elección del tema es el primer paso en la realización de una investigación. Se debe determinar con claridad el área de trabajo de un problema investigable. Una vez escogido, se procede a la delimitación del tema, que está relacionada con la viabilidad para que la investigación pueda ser desarrollada. Aquí es importante recalcarles, muchachos, que cuando vamos a delimitar un tema, también hay que delimitar una temporalidad. Una investigación no puede abarcar toda la vida y sería muy complicado para un investigador decir, ay, pues yo voy a checar desde 1500 a 2020. No, pues esa investigación no va a durar un mes, va a durar años. Entonces es importante que cuando delimitemos el tema también delimitemos el tiempo de investigación. Y yo les propongo, como me dijo alguna vez mi asesor de tesis doctoral, límitenlo de 1 año o 2 hacia atrás, porque si ustedes se van muy atrás, sería una excelente investigación para llegar a un punto novedoso, pero sí sería muy tardada,
porque entre más años atrás existan en una investigación, pues más tendremos que plantear hipótesis y sugerencias de cómo ha venido evolucionando. No con esto quiero decir, el que lo quiera hacer está en total libertad de hacerlo. Sin embargo, por cuestiones de tiempos, por ejemplo, no sé a ustedes ahorita, ¿cómo es que les van a hacer para que se titulen? A ver si alguien me ayuda con eso. ¿Cómo va a ser la forma de titulación después de que egresen de la licenciatura? A ver, ¿quién me ayuda? Alce la mano. Creo que, bueno, no creo. Yo pregunté cuando me inscribí Sí, Marisol. los costos y las formas, y lo que decían era por promedio, Sí. por tesis, por Ok. examen. Ya. Y por ejemplo, por tesis, gracias. ¿Cuánto tiempo les dan una vez que salen ya de que completaron todas las materias? Bueno, Al parecer solo dan 6 meses. Fíjense, muy bien, Fabi. Imagínense, 6 meses para una investigación y ustedes quisieran abarcar en su ámbito de experimental 5 años, es muy poco el tiempo, ¿eh? Porque al final yo lo viví con las compañeras de maestría de ahí de la universidad. Oigan, les ponen un módulo de 7 sesiones para que hagan una tesis, cuando esa tesis, sobre todo en maestría, se debe empezar a realizar desde el primer momento que tú vas a clases, y es lo que no nos informan en las universidades. Las tesis se deben empezar desde el primer semestre para que cuando tú ya vayas a egresar, esos 6 meses que te dan ya no deben ser de elaboración, deben ser de rectificación, de alguna cuestión que haya quedado suelta, porque si no, el tiempo se va, muchachos, y en 6 meses una investigación no da para eso. Yo cuando me dieron esta materia y vi los trabajos que hicieron 2 de sus compañeras que fueron mis alumnas, dije no. Y no las aprobé y no les puse la firma con la pena. Porque un trabajo de investigación, para empezar, es serio, es formal. Y estas chicas, o sea, tenían una idea buena, pero para desarrollarla en 7 sábados y ya querían la tesis lista, no. Por mucho que el sistema sea no escolarizado, muchachos, hay cosas que se deben cocinar. Por eso con algunos de ustedes sí he sido un poquito rigurista y por eso no les he dado el 100, porque cuando la investigación no cubre la metodología, aunque el contenido sea bueno, lo siento, no puede tener un 100% de porcentaje, porque sería tonto y tedioso para que cuando ustedes, alguien les revise algún trabajo, digan, oye, pues ¿quién te revisó? Que no te dijo las fallas que tenías. Yo soy una persona que valora mucho el esfuerzo de cada quien y sé que los temas que me han presentado han sido excelentes todos, novedosos, realmente son actuales, pero sí tengo que marcarles dónde están mal. Entonces, imagínense, para quien se tenga que titular por tesis, no sé cuánto tiempo les falte para terminar. Pues no se duerman en sus laureles, porque si tienen más de 6 meses, todavía están en tiempo de hacer una buena investigación. Pero si ya están cerca a salir y no han hecho nada, esos 6 meses que les da la universidad, créanme que no da para una investigación exhaustiva. Entonces, también por ahí valórenlo, ¿sale? Continuamos. En la delimitación debe tomarse en cuenta la revisión del conocimiento, los alcances y los límites en cuanto a los tiempos, los recursos materiales y financieros necesarios para realizar una investigación. Fíjense, muchachos, que digo, yo mi tesis doctoral realmente fue documental, fue de revistas, me iba yo a la biblioteca, pero una investigación de campo siempre tiene sus bemoles en cuanto a los dineros. Por ejemplo, yo lo veo con mi hija. Mi hija para su tesis de licenciatura en biotecnología está haciendo una observación a plantas de frijol, pero tiene que gastar en promedio cada mes
para cierto tipo de soluciones y cosas que tiene que hacer. Y pues imagínense, tiene que trasladarse primero al centro de investigación donde la está haciendo. Ahí pues es la gasolina, los enseres que tiene que comprar. Cuando algún experimento no está bien hecho, lo tiene que volver a repetir. O sea, una investigación sí requiere sus dineros. Entonces, es una de las cosas que también hay que valorar. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene muy buenas ideas, pero no tiene el dinero. Entonces llega otro y le dice, a ver, bueno, yo te financio la investigación y por eso se logran dar grandes pasos. Por ejemplo, en medicina, pues son los grandes laboratorios o la gente que realmente tiene una enfermedad. Me tocó ver una familia que tuvo un hijo que desgraciadamente falleció de riñones, una enfermedad ahí medio rara, y entonces empezó a financiar una investigación para detectar cuál era el problema de esa enfermedad y que otras personas que tuvieran esa misma situación, pues no se murieran. Entonces, sí hay que checarlo cuando nosotros queramos hacer una investigación de campo, porque pues los dineros, muchachos, son los primeros que nos hacen falta en el momento de... Y aparte, cuando ustedes terminan una investigación, pues hagan de cuenta, no sé cuántas copias les pidan aquí en la universidad, pero por ejemplo, yo tuve que dar 5 copias de mi tesis, una que se quedaba en la universidad, la mía. Oye, y el engargolado, el encuadernado no te sale barato. La serie de impresiones que yo tuve que hacer porque, por ejemplo, a mi asesor le gustaba impresa, no le gustaba electrónica. Me decía, no sabes qué impresa porque así te puedo rayonear y tachar y hacer mil cosas. Entonces, sí tienen que cuidar esa parte para cuando piensen hacer cualquier tipo de investigación. La identificación y planteamiento del problema es el punto de partida del estudio. Surge a partir de una dificultad, de una necesidad que precisa cubrirse. En la identificación del problema se aísla una situación particular de un conjunto de fenómenos concretos. Esto creo que ustedes ya lo han captado muy bien, porque en todos los trabajos que me han mandado, sí observo que identifican bien cuál es la problemática, ya sea una enfermedad, un problema social, observan bien ya los fenómenos, eso es bueno. Al final quiere decir que no estamos tan perdidos y que sí podemos de entrada captar con nuestros sentidos qué es lo que queremos hacer, ¿sale? Donde sí veo que surgen muchos problemas. Miss, Mande. o sea que para hacer por ejemplo, regresando a lo de la tesis, Ajá. para hacer un programa, así que para organizarnos en los tiempos, tendríamos que nosotros delimitar nuestro tema y hacer un cronograma de actividades. Sí. Para que nosotros podamos lograr ese objetivo. Si ustedes tienen 6 meses, 8 meses, 10 meses, sí hay que hacerlo. Fíjense que ahorita estoy asesorando una tesis de una chica de otra escuela y un protocolo de investigación, muchachos, es la antesala de una investigación. A mí no me tocó verlo en el programa que estamos viendo nosotros, nada más me pidieron que los enseñe a redactar y a que les muestre las diferentes clases de investigación. Pero ya en la materia de seminario de tesis, ahí realmente se ve cuál es la antesala de la investigación y esto es un protocolo. Entonces, les comento esto porque la compañera de la otra escuela me quiere poner un protocolo para empezar. La veo, hagan de cuenta, un jueves y al siguiente sábado ya tenía el protocolo. Dije, caray. No, muchachos, en un protocolo que es la antesala de la investigación, no te puedes llevar menos de 4 meses. Con todos los puntos que se piden en un protocolo. Entonces, sí, muy bien, Alfredo. Hay que hacer planteamientos. Mande, Fabi. O sea, el tema a investigar, ¿nos los da la escuela o uno lo va eligiendo desde el principio? No, tú lo tienes que elegir. La escuela no te lo da. O sea, sí te puede decir, por ejemplo, en tu área,
Mira, no te puedes pasar de estos parámetros. Por ejemplo, si tú vas a ser contadora, no puedes hacer una investigación de un abogado, porque entonces no tendría nada que ver con todo lo que tú vas a desarrollar en la carrera. Pero respecto de tus áreas de estudio, sí tiene que ser tu investigación, ¿sale? Ok, Sí, gracias. muy bien. Maestra, perdón, Mande. hablando del tema de la tesis, ¿hay ¿Sí? algún documento o, no sé, algún video que nos pueda como orientar? La verdad es que yo en ese sentido sí me siento perdido hasta ahorita que lo están tratando. Ujú. Y Bueno, bueno, mira, quisiera Edgar, alguna guía. Alfredo nos hizo favor de compartirnos unos libros que ya subí. Para las tesis, sí es importante que chequemos mínimo 3 libros de metodología. Yo, por ejemplo, me baso en 2 autores de la UNAM. Uno de ellos es el maestro Jorge Alberto González Galván, pero te digo porque es para derecho. Sus áreas de ustedes deben ser como muy ya encaminadas a lo que ustedes necesitan. Si bien es cierto una investigación es generalizada, sí hay que apegarla a las áreas porque no son las mismas metodologías. Marisol me hizo favor de subirme un trabajo muy bueno. Marisol, ojalá después lo puedas compartir, donde me aclara la metodología que está aplicando para esa investigación, porque no son las mismas, Edgar. Entonces, partiendo del tema que tú vas a abarcar, ahí vas a identificar la metodología empleada para esa investigación. Y respecto de eso, tendrás que buscar libros y documentos que te lleven a decir, bueno, a ver, ¿por qué tengo que poner este paso? Por ejemplo, es un decir, la justificación. ¿Qué debe de cubrir la justificación? ¿Cómo debo de estructurar mis objetivos? ¿Cómo voy a estructurar mi hipótesis? De todo eso hay videos, créeme, pero no es lo mismo que te lo enseñe y te lo corrija alguien que esté viendo tu tesis, ¿me explico? Sí será importante que si tú vas a realizar una tesis, al terminar la universidad, pues sí pudieras checarlo con alguien, un asesor que realmente te diga, y un asesor de tu área, porque mira, yo muchas veces he visto en las universidades que ponen, por ejemplo, asesores jurídicos, por ejemplo, asesores contables. No son compatibles. Debe ser un asesor del área, porque son diferentes formas de trabajar. A mí me dieron la oportunidad de darles esta materia, porque bueno, con un doctorado conozco varias metodologías, no te voy a decir que todas, y puedo dar mi punto de vista y enseñarlos a estructurar bien un trabajo. Pero de eso a que yo me ponga a revisar una tesis de contabilidad, no, o de administración de empresas, no, porque no son mis áreas. Yo puedo revisar tesis de derecho, de maestría y de doctorado en derecho, porque son mis áreas donde yo advierto la problemática y sé cómo se puede abordar. Pero sí es importante que ustedes, muchachos, y eso lo digo en general, para cuando les vayan a los que tienen que hacer tesis a dar un asesor, pidan que sea de su carrera, no de otra carrera, porque les va a hacer dar muchos tumbos. Fíjense, yo me acuerdo que cuando estudié ahí la maestría, nos pusieron de asesora de tesis o en el seminario de tesis ya como tal, a una economista. Y la verdad padecíamos muchos porque no tenía la misma óptica que nosotros los abogados. Entonces yo insistía en que no era la persona correcta, sin embargo, pues no me hicieron caso, pero al final yo terminé teniendo como asesora a otra persona de tesis porque ella nunca me convenció. A ella yo no la convencía y ella nunca me convenció. Entonces sean cuidadosos con ese tema. ¿Qué pasó, Fabi? Decía que entonces usted no puede asesorar nuestra tesis. Bueno, por ejemplo, que yo estoy estudiando contabilidad, No, pero sí nos Fabi. puede Bueno, dar o sea, pautas les puedo revisar la metodología. para la estructura. La estructura Ajá. sí, pero tanto como yo ser su asesora, no, porque son áreas distintas. La estructura sí, la metodología con todo gusto para decirles, oye, vas bien, no vas bien. Sí, Pero exacto, ya en eso. cuestión del contenido, no, porque no es mi área. Y la verdad, sería arriesgado que yo les diera mi punto de vista, porque yo siempre lo voy a ver jurídico. Mi cerebro está como cargado en esa área. Entonces, de metodología sí, lo que ustedes me quieran preguntar, oiga, ¿cómo formulo mi hipótesis?
sin problema. Ajá, exacto. Pero el Eso- contenido en eso sí me no. gustaría que nos apoyara. Claro que sí, y después miren, ya con calma que pase esta situación. Si quieren les doy un tallercito, ya así como que en corto, para que ustedes tengan claros más algunos conceptos. Con todo gusto, sin problema. ¿Sale? Ok, gracias. Perfecto. Bueno, Gracias. vamos al planteamiento de los objetivos. De nada, chicos. ¿Cómo debemos plantear nuestros objetivos? Yo les decía la semana pasada que si no tenemos un objetivo, ¿cómo va a ser la investigación? Yo siempre les hablo de un objetivo general. A ver, si yo voy a hablar de las tortugas, ¿cuál va a ser el objetivo? Ah, bueno, mi objetivo es que se conozcan las diferentes especies de tortugas. Ese sería el objetivo general. Dar a conocer, ¿sale? ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Ah, bueno, yo les decía que los objetivos específicos ya son como la parte de en cómo yo voy a dividir esa investigación. Por ejemplo, analizar el hábitat de las tortugas marinas sería un objetivo específico. 2, delimitar cuál es el alimento correcto para las tortugas. Ese ya sería otro objetivo específico. 3, ahí pondría propuesta para mejorar la vida o el tiempo de longevidad de las tortugas. Esos ya serían objetivos más específicos porque ya tienen que ver con el desarrollo o los capítulos de la investigación. Pero mi objetivo general es que las personas conozcan todas las clases de tortugas que haya, los tipos. O sea, ¿Sale? Miss, que A ver. Miss, Sí, o sea sí, que sí, los objetivos generales y específicos deben ir relacionados a tu planteamiento e identificación del problema. Sí, porque, o sea, el objetivo la general, mano. recuérdense, es único. A ver, ¿por qué yo quiero hablar del feminicidio? Mi objetivo general es demostrar las causas del feminicidio. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Por ejemplo, en el primer capítulo, la edad de las víctimas. En el capítulo 2 pondría yo los tipos de homicidios, ya sea, no sé, violentos, no sé, por ahí algo así. Pero si ves, sí parten de la idea original, parten de la problemática. Nosotros tenemos que irle desmenuzando al lector qué es lo que fuimos investigando paso a paso. Por eso se hacen los capítulos. Y pueden ser, en una tesis de licenciatura, yo creo que mínimo deben ser 3 capítulos. Mínimo. Máximo 5, ya son muchos, pero entre 3 y 4 es lo general para una tesis de licenciatura. ¿Qué pasó, Nico? Bueno, entonces prácticamente entiendo que es como, pues es como dicen que tienen encabezado un cuerpo y uno, así como el cuerpo humano, cabeza, cuerpo y pies. O sea, en ese Exacto, enfoque. muy bien. Sí. Ya en base a prácticamente como que el objetivo o es el título que te orienta de qué vas a hablar. Y el sobre eso título es muy importante y ya de ahí desmenuzas. Por ejemplo, si tú vas a hablar de productividad en una empresa, tu objetivo general sería el aumento de productividad en primavera, por ejemplo. ¿Cuáles serían los objetivos específicos? Bueno, el tipo de productos que se venden en esa época del año. Pero también tendrías a lo mejor un capítulo específico de productos que se echan a perder más rápido. No sé, pero todo parte de la productividad, de las ganancias, ¿sí me explico? Ok. Ya está. Okay. ¿Quién tiene más dudas? Bueno. Al final, entonces, también lo importante es que esos objetivos que nos estamos planteando específicos podamos corroborar su alcance, ¿no? Y eso lo pondremos en las conclusiones. Sí, fíjense, en sus conclusiones, por eso les digo que es importante una introducción, porque
porque de la introducción ustedes cuando terminen el trabajo, la introducción, muchachos, siempre debe hacerse al final. Es casi como que la contracara de la conclusión. Si ustedes en la conclusión advirtieron que se cumplieron los objetivos y que se contestó la hipótesis, bueno, entonces ya voy a la introducción a decirle al lector de qué va a tratar el asunto, la obra, la investigación. Son muy relacionadas. La conclusión, haz de cuenta, es ya el trabajo en sí, y la introducción es de lo que va a ser el trabajo, y tendremos que ir paso por paso diciendo en la introducción, bueno, la razón de esta investigación fue porque yo he visualizado que en mi empresa la productividad aumenta en el mes de abril. Bueno, en el capítulo primero vamos a abordar cuáles son los productos que más se venden en abril. En el capítulo segundo vamos a enunciar o analizar por qué se echan a perder más rápido ciertos productos. Y en el capítulo 3 estamos proponiendo, no sé, otro tipo de refrigeración o de conservación para llegar a contestar todas las interrogantes surgidas durante la investigación. Esa sería una buena introducción. ¿Cuál sería la conclusión? Bueno, en la presente investigación se demostró, y ahí se arrancan a todo lo que encontraron. Pero sí deben ir relacionadas, tanto la conclusión como la introducción, porque ahí se ve si se cumplieron o no los objetivos. ¿Sí? Órale, entonces la introducción podría hacerse al final, cuando ya se No estructuró. tiene que hacerse al final, no es al principio. Sí puedes hacer un bosquejo de introducción, pero va a ir cambiando porque, por ejemplo, cuando tú abordes lo que dependiendo de ya... la página y del título, ¿no? O subtítulo. Sí, va a depender de los capítulos que hayas abordado, la introducción. Okay. Si tú te vas a checar cualquier libro, ya sea de texto o de científico, en la introducción te va a decir cuántos capítulos tiene y de qué trata. De forma chiquita, pero te lo va a decir. Y en la conclusión, que no siempre tienen todos los libros, por ejemplo, yo he visto ahora los nuevos autores concluyen en cada capitulado. Eso también es una buena forma, porque no llegas hasta el final y ya te avientas un choro terrible. He leído autores que terminan el capítulo 1 y lo concluyen. Terminan el capítulo 2 y lo concluyen. Esa también sería una muy buena forma para que al final ya nada más tú pongas una propuesta. Ya no la manejes tanto como conclusiones, porque cada capítulo fuiste respondiendo si se cumplieron tus objetivos, si contestaste tu hipótesis y si realmente era lo que tú esperabas. ¿Sale? Ok. O sea, ¿Alguien más? O sea, mis que por ejemplo, la introducción vendría siendo explicando el objetivo del problema, la importancia del estudio, Pero no tanto, es o- que fíjense, las palabras no deben ser específicamente, por ejemplo, el objetivo de esta obra, no, porque hay un apartado de objetivos. Lo que tú tienes que plantear en la introducción, que ya dijimos que siempre se debe elaborar al último, al igual que la conclusión, es para decir, primero, ¿por qué abordaste ese problema? En el motivo de esta investigación es porque se observa que hay esta problemática. En esta investigación se dividirá para su mejor comprensión en 4 capítulos. Y entonces dices, en el primer capítulo se demostrará o se hará o se verificará o se analizará paso por paso. Pero ahí no tienes que dar ya los resultados, porque si no, entonces abarcas la parte de la conclusión. ¿Sale? Nada más es como un bosquejo sencillo, pero sí con elementos que digan, ok, el capítulo 1 va a hablar de qué es lo que comen las tortugas. Ok, me interesa. Entonces ya voy al capítulo 1 y a lo mejor ahí voy a tener subcapítulos o subtemas que me van a llevar a ver, no sé, comida blanda, comida dura, pero en la introducción yo ya le dije que en el capítulo 1 va a ver de qué se alimentan las tortugas. ¿Sí me explicó? Y en la conclusión de ese capítulo, ¿qué es lo que podría llevar? Bueno, quedó evidenciado, se demostró
que la comida suave es la más viable para las tortugas. ¿Vale? Ahí ya doy mi conclusión. Es un ejemplo burdo porque al final no van a hablar de las tortugas, pero sirve mucho para ejemplificar cómo deben plantearse las cosas. Por eso les decía que en sus investigaciones, por ejemplo, tú, Alfredo, hiciste una investigación científica y documental muy buena. Tú ahí tienes ya bien planteadas las etapas de una investigación. Así son, esas no cambian. Lo único que cambia es la forma de argumentar dentro de cada apartado, que creo que es lo que no está quedando muy claro. Y ahí sí es donde tu asesor te tiene que decir, no, mira, si tú me estás poniendo en los objetivos algo que va en la introducción, yo te lo voy a cambiar. Te voy a decir, mira, esto me lo pones en la introducción y en el objetivo me pones otra cosa. Y en la conclusión no me pongas esto ponlo en la introducción y a lo mejor una parte de la introducción la cambiamos a la conclusión. ¿Sí me explicó? Ok, sí. Porque ahí es donde surgen las dudas. Cuando ustedes empiezan ya a escribir, a argumentar, a redactar su tesis, hay palabras o frases que ya están predestinadas para ir en la introducción, en los capítulos, en la conclusión. Y como ustedes son, pues no son expertos en el tema, las ponen donde creen que está correcto que vayan. ¿Sí me explicó? Pero por eso los asesores de tesis y de metodología somos los que revisamos que ustedes no pongan los objetivos donde no deben de ir, o la introducción donde no va, o que la elaboren como debe de ir. Para eso somos los asesores, para que chequemos que ustedes, aparte de que cubran los requisitos que les pide la universidad, porque por ejemplo, yo he revisado tesis de BUAP, he revisado tesis de Ibero, he revisado tesis ahí incluso de Unilíder, no varía mucho la esencia, varían, por ejemplo, los títulos. En una escuela me la manejan como planteamiento del problema, en otra me la ponen como justificación. Y entonces yo ahí con ustedes tendría que decirles, no, mira, la justificación debe de llevar esto y esto y esto. A ver, repítela. Pero yo te voy a dar los pasos para que tú me puedas poner una buena justificación. Y te voy a decir en qué está mal si tú pones una justificación incorrecta. Si tus objetivos no son claros, te voy a decir, a ver, no, los objetivos están mal planteados por esto, por esto, por esto y por esto. Puedes leer libros, sí, pero como le decía yo a su compañero Edgar, los libros te van a dar como que una idea, pero ya la realidad es cuando nosotros los investigadores checamos los trabajos. Ahí es donde ustedes, y les tienen que explicar, muchachos, nada de que ahí está mal, repítelo. Oiga, sí, está mal, pero dígame en qué fallé, por dónde tengo que irme, cuál es lo que, qué es lo que tengo que arreglar, porque tampoco se vale que les diga yo, ay, el trabajo está mal, pero no les diga en qué estuvo mal. ¿Sale? Ok. Perfecto. Entonces, vamos a leer a ver si nos da tiempo. ¿Qué es el marco teórico, muchachos? Fíjense que yo me encuentro con esta problemática porque desgraciadamente desde la secundaria no los enseñamos a hacer buenos trabajos de investigación. Entonces venimos arrastrando secundaria, prepa y muchas veces de la universidad. Entonces, la creación del marco teórico simboliza la base de la investigación, amplía la descripción del problema y aborda las características del fenómeno a estudiar, cuales establecen las variables que más adelante actuarán en la recolección de datos. Este apartado incluye los siguientes elementos. Antecedentes. Son datos, conceptos o trabajos previos utilizados para juzgar e interpretar el problema. Fíjense, nosotros los abogados, en el marco teórico, lo que planteamos ahí en nuestras investigaciones es toda esa serie de teorías jurídicas que han servido para sustentar leyes, constituciones, códigos penales. Por ejemplo, en derecho hay dos teorías de donde surgen todas las demás teorías, el jus-positivismo y el jus-naturalismo. El jus-positivismo, muchachos, nos dice que no puede haber una conducta ordenada si no hay una legislación. El jus-naturalismo, al contrario, dice, no,
No hace falta una legislación. Tan es así que hay países que viven y se comportan de acuerdo a su religión y les ha funcionado. O al orden natural, como por ejemplo, si nosotros vemos que un adulto mayor se comporta debidamente, no comete ninguna conducta normal, vive bien, es respetado, esa es la conducta a seguir y no necesita estar plasmada en una ley. Los naturalistas son enemigos de poner reglas, porque el mismo comportamiento social te lleva a que vivas en un entorno bueno y que todos se cuiden y se protejan. Y el positivismo dice, no, porque hay gentes desviadas o mentes desviadas que si no tienen una limitación se van a exceder en esa conducta. Entonces, en el marco teórico es lo que debemos abordar. ¿Cuáles son esas teorías anteriores que van a sustentar nuestro trabajo? Por ejemplo, yo en mi tesis doctoral abordé más de 12 teorías para la protección de los derechos humanos. Y ahí plasmé, así tal cual, la teoría como la investigaba, dice tal teólogo, digo tal jurista, fulano, su teoría era esta. Ok, entonces cuando nosotros leemos el marco teórico nos damos cuenta que el trabajo parte de la defensa de los derechos humanos y así nos vamos. Entonces, ustedes en sus investigaciones tendrán que checar esa serie de teorías que han sustentado trabajos anteriores. ¿Sí me explicó? ¿De dónde surge? Por ejemplo, no sé, el espacio. Pues no sé, a lo mejor hay una teoría de las estrellas. A partir de la teoría de las estrellas es que surge investigaciones respecto del Sol, respecto de la Luna, respecto de los planetas. Por ejemplo, volviendo al tema de las tortugas. Pues es que ya hubo una teoría respecto de la vida silvestre. Ok, yo voy a sustentar mi investigación en esa teoría porque me parece conveniente porque las tortugas también pueden vivir con las personas. Es un decir, ¿no? Pero sí tenemos que checar ahí qué teorías ya existen o cuáles son las teorías novedosas. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Si identificamos ese marco teórico, forzosamente tenemos que ir a las teorías existentes para sustentar una investigación respecto del tema que vamos a abordar. Por ejemplo, hablábamos de la productividad. A ver, me voy a ir a checar qué teorías ya hablaron antes de la productividad. A lo mejor hay una de pesos y contrapesos, una de balance, una de oferta y demanda. Y esa teoría, si conviene para lo que yo quiero demostrar, la voy a plantear en mi investigación. Y así tal cual, teoría, por ejemplo, de pesos y balances. Habla de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y el autor fue tal. Así tal cual se plasma, no tiene mayor problema. ¿Vale? Bueno. También dentro del marco teórico, ahí es donde hay que poner una definición conceptual. Recordemos que nuestra tesis la puede leer cualquier persona, ya sea un profesionista, una persona que no lo sea. Por ejemplo, cuando van a los exámenes profesionales, pues invitan al papá, a los abuelitos. Ustedes tienen que hacer un trabajo que pueda entender cualquier persona. Sí, lleva cierta elaboración, pero también tenemos que poner un apartado de definiciones para que sepan de lo que estamos hablando. Si yo voy a abordar, por ejemplo, el tema de las tortugas, tendré que poner qué es una tortuga, qué es hábitat, para que la gente entienda que el hábitat es donde viven las tortugas. Por ejemplo, alimento blando se refiere al tipo de comida que se le da a esos mamíferos, bueno, a esos animales. ¿Sí me explico? Desmenuzar todos los conceptos que yo voy a abordar dentro de mi investigación para que la gente conozca el significado. ¿Qué es productividad? ¿Qué es un peso? ¿Qué es un balance? ¿Qué es una pérdida? ¿Qué es una ganancia? Todo eso va en esa definición conceptual. ¿Sí me explicó? Miss, dentro de esa metodología, ve que hay un apartado donde dice palabras claves, donde uno para no... Ándale, es como un glosario. Ahí hay que ponerlo. Exacto. Sí. Ahí, por ejemplo, Es como un glosario, pero
Pero sí hay iniciales. que poner la fuente de donde sacamos esa definición. Ah, claro, sí. Porque acuérdense que muchos de ustedes, por ejemplo, me ponen contenidos excelentes y no me dicen de dónde los sacan. Pues sí, pero yo no los creo que ustedes sean los autores de esas cosas. Ustedes me encuentran la información y me la vacían, pero ¿de dónde la sacaron? Entonces, en las definiciones de estos conceptos hay que poner quién es el autor. Por ejemplo, si yo voy a dar la definición de productividad. La productividad es el proceso, bla, 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 bla. Y le pongo ahí, autor, fulanito de tal. Porque no podemos, acuérdense, plagiar cosas que ya otros hicieron. Eso es un delito. Y además nos echaría abajo toda la credibilidad de nuestra tesis, porque hay que darle el valor a quien lo tiene. Por ejemplo, si yo doy una definición y no citan que yo la di y yo compruebo que es mía, pues los puedo hasta demandar. Entonces hay que tener también cuidado en las investigaciones, ¿sale? Ahí, en esa definición conceptual, es como un glosario, como bien lo dijo Alfredo, las palabras claves. Ahora se maneja mucho eso en los artículos. Algunos de sus compañeros yo les dije que vean la forma de proponer ese tipo de herramientas ahí en la universidad, porque son temas muy buenos, los que abordaron todos. Entonces, que pudiera haber una revistilla o algo, que escriban sus artículos, y generalmente en los artículos vienen las palabras claves o las keywords, que lo toman también en inglés. Entonces, eso es, pero ya en nuestra definición conceptual tendremos que desarrollar cada contenido, porque recordemos que los trabajos de investigación los puede leer cualquiera, ¿sale? Vamos con la hipótesis. La hipótesis es la suposición de una verdad no establecida. Es el enlace entre la teoría y la investigación. Propone la explicación de ciertos fenómenos y dirige la investigación de otros. Generalmente las hipótesis, muchachos, se plantean a manera de pregunta porque es lo que queremos nosotros evidenciar. Por ejemplo, ¿cuál sería la hipótesis de la productividad? Causas de la baja de productividad en el mes de abril. Esa sería mi hipótesis, porque no conozco la respuesta. Por ejemplo, en la de las tortugas, motivos de mortalidad en tortugas jóvenes, porque no conozco la respuesta. Esa va a ser la hipótesis de nuestro trabajo. ¿Puede haber más de una hipótesis? Sí, ya lo vi, muchachos, a lo largo de estos años de investigación. Yo a veces era muy cerrada en ese de, quiero que sea una hipótesis. Pues pueden ser 3, 4. Todas las preguntas que a ti te surjan, claro, iniciales, no crean que dentro de toda la investigación, pues sí, dentro de toda la investigación nos van a surgir miles de preguntas, pero aquí las hipótesis que tenemos que valorar o estudiar o demostrar son las que surgen desde un principio. Prácticamente es el porqué de la investigación, ¿sale? ¿Puede variar la hipótesis conforme vamos desarrollando? Sí, desgraciadamente ahí es donde nos topamos con que, el tema no era viable, el tema a lo mejor ya hubo una solución que a mí me impide dar una nueva propuesta y me tengo que regresar o cambiar de camino. Sí puede pasar. Por eso es que muchas personas, muchachos, no optan por la tesis, porque en cuanto les cambian la jugada ya se choquean y dicen, no, mejor ya no, mejor hago Ceneval, mejor curso la maestría. No por una piedra ustedes boten el camino. Es bonito encontrar dificultades, muchachos. ¿Y saben qué? Van a saborear mucho su éxito cuando, a pesar de que tuvieron una dificultad, ustedes avanzaron hacia adelante. Oye, que es que la hipótesis ya se vino abajo. Pues plantea una nueva hipótesis. El investigador tiene esa facilidad y pues ese beneficio. Yo soy el investigador, yo sé lo que quiero probar. ¿Sale? Digo, hay cosas chifladas, pues sí, de dudas, de miedos, de locuras, han surgido investigaciones grandiosas. Entonces, yo quiero que ustedes pierdan ese miedo a experimentar, y si algo sale mal, pues lo volvemos a hacer. ¿Cuál es el problema? Nunca se sientan limitados
por alguna falla que se tenga en una investigación o en la vida. Eso es en general. ¿No nos van a salir las cosas bien a la primera? Pues es cierto, no somos expertos. Pero que eso no los limite para que ustedes dejen de ser creativos, dejen de producir. Mucho pasa en México que nos dicen, ay, mira, vino vestido de azul, se ve ridículo. Chin, y ya te sientes cucaracha ese día. No, pues vengo de azul porque así me gusta y me puedo vestir de rosa y de amarillo y de rojo y de verde y de morado y de negro y yo me siento bien, pese a lo que digan los demás. Con esa entereza, con esa seguridad, con ese positivismo de yo puedo, yo quiero, siempre logren sus objetivos. A lo mejor decir, ay, bueno, eso es que a lo mejor fulanito hizo un mejor trabajo de investigación. Pues qué bueno, felicidades. Algún día lograré eso y más. Pero no se limiten, muchachos. Y en una investigación pasa mucho eso. Entonces, mi recomendación que les doy, yo también estudié la escuela abierta, yo también, como ustedes, quise y me aventuré a esta cuestión de estudiar. Y sí se puede. Van a encontrar, pues, gente buena onda como gente mala onda, pero que eso no los limite. Y el consejo que yo siempre les digo a todos mis alumnos, el querer es poder. Voy a pedirles que sigan checando el documento porque pues obviamente no lo vamos a terminar, vamos a la mitad. Está bastante digerible, ahorita lo subo a plataforma. Para los que llegaron tarde, lo que les voy a pedir esta semana es que chequen algún investigador y lo hagan muy digerible. Pongan qué es lo que está proponiendo, qué es lo que está investigando, la fuente de donde lo sacaron, para que ustedes también, como no pueden hacer la investigación de campo, vean cuáles han sido esos procedimientos, por ejemplo, ahorita del COVID-19. Ah, bueno, pues están proponiendo vacunas, están inyectando gente, se ha visto que se reduce. Para que ustedes vean el trabajo que hacen otras personas y deduzcan cuál es la metodología que utilizaron. ¿Sale? De verdad que es muy poco las 2 horas que nos dan para la clase, sin embargo, bueno, quiero que si tienen dudas también me las hagan saber ahí en su trabajo. Pónganme un apartado. Oiga, dudas. No me queda claro esto, siento que aquí explíqueme, porque a veces les da pena en público, pero créanme que es mejor preguntar que quedarse con las dudas, muchachos. Y pues estamos a una clase ya prácticamente de terminar el curso. Por favor, pónganse al corriente. Todavía voy a estar calificando sus trabajos. Ya no con el mismo puntaje, pero háganlo, esfuércense. Y aquí estoy. Que tengan un excelente sábado, un bonito fin de semana y pues estamos en contacto ahí en plataforma. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Gracias. Pregunta. Adiós, chicos. Cuídense. ¿Qué pasó, Nico? No, a ver, no me quedó lo último, que eso es tarea, lo que comentó ahorita de ver los Ajá, sí, lo voy a investigadores. subir a plataforma. Ahorita pongo bien los detalles y todo, ¿sale? Bueno, vale, pues ya está. Muchas gracias. Cuídense mucho. Por fin. Bonita tarde. Vale, pues, Hasta igualmente. luego. Hasta luego. Gracias. Ahí. Bye.